En este video te voy a enseñar cómo poder mezclar colores de manera más eficiente para tus ilustraciones. Tengo este grupo de colores que voy a mezclar y para esto voy a elegir la herramienta de brocha con la tecla B y con esto ya voy a estar automáticamente pintando. Lo primero que voy a hacer antes de comenzar es bajar la opacidad de la brocha a un 50-60% más o menos, y ya con esto yo voy a poder comenzar a pintar de a poco. Ahora, con la brocha seleccionada voy a presionar la tecla Alt y vean lo que va a pasar. Cuando tengo la brocha y presiono Alt, tomo el gotero y puedo tomar muestras de color. Lo suelto y cambia la brocha y ya estoy pintando con este color. Ahora tomo el otro con Alt, tomo la muestra, suelto y ahora comienzo a pintar. Con esto ya en mente voy a comenzar a pintar de a poco. Vamos a bajar más la opacidad y con esto yo puedo comenzar a hacer varias muestras de color. Puedo tomar por ejemplo esta muestra, pinto, tomo muestra, pinto. A ver, ahora de aquí para acá varias veces. Y ya que está aquí medio mezclado, tomo una muestra de aquí y comienzo a pintar. Yo puedo continuar de esta manera hasta que ya tengo una gama de colores bastante amplia. Incluso puedo aquí comenzar a agregar. Y con esto ya básicamente podemos hacer una gama muy amplia de colores. Estos colores son como digamos que un control que vamos a tener para no salirnos del rango de color que queremos manejar para nuestro personaje. Ahora, otro tip que te puedo dar, y para eso tengo aquí ya una muestra de un dibujo que voy a hacer alguna muestra de cómo aplicarlo. Tengo aquí, quiero que veas dos capas. Tengo una capa de color con la silueta, vamos a ponerle color, y tengo otra que es de trazo. Ahí está. La capa de trazo está en multiply. Si la dejo aquí en normal, pueden ver que mi personaje pues no está recortado, pero como tiene fondo blanco, al activar esta capa todos los blancos se hacen transparentes y los negros se van a preservar. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es, voy a sacar aquí mi paleta de colores. Vamos a ponerla aquí a un lado y voy a pintar una parte. Para esto voy a crear una capa nueva encima de la capa de color y con la herramienta de pluma que está aquí voy a comenzar a seleccionar un área que me interese. Por ejemplo aquí esta parte de la media, y lo voy a limitar aquí. Me interesa que todo esto esté bien delineado, las partes internas del dibujo estén correctamente, lo de afuera no importa. Ahora, ya que tenga esto, voy a elegir la herramienta de la flecha, esta que está aquí, la color blanco, y voy a seleccionar todo esto hasta que aparezcan estos puntos o anclas. Ahora voy a dar clic derecho y voy a darle crear selección o make selection, y lo voy a dejar en 0.2 píxeles o 0.3, un número lo más bajo posible, o podría ser 0, pero mi recomendación es 0.2, me ha funcionado bastante bien. Voy a dar OK y todo esto se va a convertir en una selección. Ahora, simplemente voy a rellenar toda esta parte, pero para hacerlo rápido voy a usar la herramienta de la cubeta que está aquí. Doy clic y ahí está. Ahora, con la herramienta de selección, con cualquier herramienta de selección, voy a dar clic derecho y voy a presionar deseleccionar. Es bien importante que tengamos la herramienta de selección para que aparezca este menú que está aquí. Presionamos y ahora sí, lo más importante, creo que este video, este tip que me ha funcionado bastante, me voy a poner aquí con el cursor en las capas. Vamos a ponerle aquí azul, entre la capa azul y la capa color, y voy a presionar Alt hasta que aparezca una flecha. Ahí está, ¿la pueden ver? Voy a dar clic, sin soltar el Alt, voy a dar clic para que vean lo que pasa. Y automáticamente todo lo demás se recortó. Esto es porque ahora la capa azul está dependiendo de la capa de color. Si yo pinto en la capa de color, por ejemplo, vamos a tomar esta muestra en la capa de color y le agrego un poco más, vamos a subir al 100%, pueden ver que la capa azul siempre va
a rellenar o va a ocupar color dentro del área de la capa que esté abajo, que en este caso va a ser la de color. Ahora, con esto ya seleccionado, me voy a ir a mi capa azul y voy a bloquear los píxeles. Para esto selecciono mi capa y presiono hasta aquí donde dice Lock, esta cuadrícula que está aquí. Y va a aparecer un candado aquí a la derecha. Eso quiere decir que ya está aplicada mi candado para los píxeles. Y ahora sí, ya que está bloqueada o seleccionada, puedo comenzar yo a pintar. Y vean, no me voy a salir de nada del área que estoy pintando porque estoy trabajando con la capa ya bloqueada. Ya con esto, ahora sí yo puedo comenzar a bajar la opacidad y puedo hacer mi brocha un poco más suave y puedo comenzar a pintar y tomar varias muestras de color. Aquí voy a tomar otra y puedo ir haciendo transiciones. Le puedo bajar más para que esté más suave y puedo hacer transiciones de color de manera que se vean muy homogéneas. Y listo, prácticamente este sería el tip para este video, y simplemente podemos repetir este patrón con todo el dibujo. Si te gustó, déjame un comentario aquí abajo qué te gustaría ver más adelante y suscríbete al canal. Estoy subiendo videos todas las semanas. Yo me despido, yo soy Grecos y esto es The Geek Tower, tu canal de dibujo.